lleva al pabellón, la pasión no entiende el frío. Cada pase lleva historia, cada grito es desafío. De Zaragoza al Pirineo, el balón cruza distancias. En la grada vibra el alma y la rasmia rompe estancias. Desde el Pirineo suena, baja el río hacia el honor. En la cueva vive el juego, late fuerte el corazón. El rugido se propaga, la pasión recorre el aire. En la grada su memoria, el legado de a vos. Somos Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a un programa con mucho contenido sin querer, y ojalá no hubiéramos tenido tanto contenido en alguno de los casos. Ya sabéis, algunas lesiones que iremos comentando dentro de un ratito. De momento os lanzo resultados, aunque ya sabéis, Casademón 90, Girona 94, caemos en un partido que era de los que teníamos que ganar. Próximo partido, además, Real Madrid en Madrid, y bueno, mañana próximo partido de la Europe Cup contra Peristeri en Grecia. Como bien sabéis, segundo viaje que hacemos a Grecia, y parece que las cosas nos leen, ¿no? O alguien nos escucha, porque si el programa pasado manifestábamos una queja de ese pabellón en el que jugaba CBZ en la jornada pasada, en esta última no, porque ha habido fiesta por la ventana de la Copa España, pero sí en la anterior, en la que CBZ había tenido que finalizar el partido en otro pabellón porque había goteras y que eso había impedido que jugaran la prórroga en el mismo pabellón, y que decíamos que ya debería esta competición, la Federación Española, y en la segunda FEP, respetar un poco a los jugadores. Nos encontramos con que en una competición como es la FIBA Europe Cup, que bueno, no es la primera ni la segunda ni la tercera, pero es una competición en la que se supone que juegan equipos de élite, que tengamos que suspender un partido porque hay goteras en otro de los pabellones. La verdad es que nos deja por lo menos más que sorprendido, y lo que influye que el equipo, Casademón en este caso, tenga que ir a Grecia, vuelva a tener que ir a Grecia hoy, supongo que habrá salido para volver a jugar el partido aplazado. Bueno, dicho esto, la competición es la que es, no nos vamos a extrañar con estas cosas, así que, pero bueno, dicho lo cual, animamos a nuestro equipo, por lo menos ganar a Peristeri, ya que es la segunda vez que vamos por ahí. 15º clasificado en nuestra liga doméstica, por encima solamente de Andorra, de Burgos y de Granada. 3 equipos que son peores porque se están ganando ser peores, pero es que nosotros no somos mucho mejor que ellos. Así que vamos a ver si con los 2 nuevos fichajes, perdonad que sea tan pesimista, arrancamos un poquito. Liga femenina, cambiamos de aires, una de cal y una de arena. En este caso, por lo menos nos da una alegría, y una gran alegría, porque seguimos siendo un rodillo con esa victoria 85-71 contra Jairis, con una magistral, inconmensurable, colosal Mariona, alcaldesa de Zaragoza. Ya, por favor, estuvo, o sea, esos 5 minutos de baloncesto de Mariona fueron un clinic que todos los niños y niñas que quieren jugar a baloncesto tendrían que ponerse esos 5 minutos de Mariona, y a partir de ahí hacer lo que quieran con su vida, porque no la van a poder igualar. 85-71, victoria de nuevo, otra vez de las chicas, nos posiciona igualmente primeras. También ganó Girona, pero bueno, primeras en solitario. Y ahora 2 partidos trascendentales. Mañana, nada más y nada menos que contra Fenerbahce en Estambul. Bueno, partido que igual podemos ganar. Que ellas están clasificadas. Ahora haremos el análisis. De momento, por lo menos, nos vamos a Estambul con el partido sin perder todavía. Y luego, próximo partido en Zaragoza contra Valencia Basket. Otra vez, Día de la Marmota, esta vez partido de Liga, que, bueno, pues no me cabe ninguna duda de que estas chicas saldrán a ganar. Segunda Federación, como sabéis, no hubo partidos por las ventanas de la Liga de la Copa España, y en Tercera Federación, 2 derbis que nos dejaron resultado: Barbastro-Alfindén, victoria de Barbastro por un solo punto; Cuartel-La Muela, victoria de La Muela, 68-74. Y hablaremos también de los 2 nuevos fichajes, Josh Richardson y Isaiah Washington, que bueno, a ver qué sale para esto. De momento llamamos a Ramón y a Willy. Ramón, Willy, ¿cómo estáis? Para adentro, por favor. Si queréis, como veáis. Venga.
¿Os da miedo que empezar a hablar de esto? Estaba escribiendo en el chat y no puedo hacerlo toda la vez. No, claro. Que va a llegar un tío a jugar que tiene más dinero que todo el pabellón junto. Ramón está en la cresta de la ola, ¿eh? Bueno, como Ramón no va a todos los partidos, si no va Ramón, tiene más dinero que todo el pabellón junto, incluido Reinaldo. Dinero trabajando menos, eso sí, trabajando menos que yo. Mira, lo titulaba el periódico Aragón, el hombre de los 63 millones que ya entrena en el Casademont. ¿Qué habrá hecho con estos 63 millones para terminar? Para acabar aquí. ¿Cuántos le quedarán? Será la pregunta. Hombre, sospecho que por dinero no habrá venido a Zaragoza. No creo. Por el clima tampoco, pero bueno. Bueno, y por el tiempo tampoco. Isaiah Washington, 1,85, 27 años. Era el base del Nizhny Novgorod, que es el 9º clasificado de la Liga Rusa. De 11 en 9º. Bueno, pues hasta ahí el scouting. A ver, también es verdad que ante la falta de Belheims tienes que hacer algo. Sí. Ahí por lo menos se ha movido rápido. El otro, bueno, pues puede salir bien o no lo sabemos, vale, bien. Pero para mí dejas todavía sin resolver el problema que tienes en el 5 y que ya ha manifestado Jesús Ramírez que no están buscando ningún pívot. No entiendo. Ya hemos traído. Ya hablaremos de ello, me imagino. Bueno, pasamos ya a los compis y el resto de tertulianas y ya empezamos a hablar ya a saco de los chicos. Hola, Aldara. Hola. Víctor, Alex, Pablo. Buenas. Por fin te vemos. Es que estábamos antes haciendo las pruebas de sonido y tal. Ya, joder, Yamara. ¡Ay! Yamara no la veíamos en todo el rato y ahora por fin ya te vemos. Sí, desde el móvil. Bueno, pero te vemos. ¿Ah? Será por recursos, me cago en. Ya, aquí estoy con el móvil, el portátil, la pantalla, todo detrás, a ver si soluciono algo. Y puedo entrar desde el ordenador. Claro, aquí tecnología. ¿Por dónde queréis empezar? Vamos a empezar a hablar de los chicos. Empezamos por ACB, empezamos por Europe Cup, empezamos por lesiones. Tenemos un montón de cosas que decir y sinceramente me apetece poco hablar de ninguna de las que acabo de nombrar. Pero muchas cosas ninguna buena, ¿eh? Hablamos, si queréis, así que hablar vosotros, que de verdad estoy enfadado con el mundo. Pero ahora que hablábamos de Washington, que luego igual Pablo nos puede hacer un poco de scouting de qué tal actúa, porque es toda la información que teníamos. Yo querría que a Ruego nos comente lo que nos ha dicho antes de empezar el programa, de esa superinformación de su procedencia y de sus negocios. Sí, pues a ver, todo me ha dado por buscar porque he visto en Twitter gente que ponía un Jelly Farm, he visto 3 o 4, digo, ¿qué es esto de Jelly Farm? Y me ha dado por buscar en el Google y bueno, pues Jelly Farm es una academia que se fundó en Nueva York. De hecho, uno de los socios fundadores es Isaiah Washington junto con Jacquay James y es pues una especie de academia de tecnificación donde intentaban aunar básquet callejero para intentar lanzar a esos jugadores a básquet de élite. Y bueno, parece ser que ahora empieza a salir alguno hacia Europa. Washington lleva ya 4 años, creo que ha estado 2 años en Alemania, uno en Francia y ahora está en Rusia. Entonces, pues la verdad es que es original. De hecho, pone el origen creado en Nueva York por jugadores de secundaria centrado en bandejas creativas y elegantes. Más allá de eso, pues bueno. Sí. Más allá de eso, bueno, pues como decía Willy, a ver, al final había que fichar rápido porque la lesión de Belham ya se veía, llevaba 4 partidos que tenía que salirse del partido para que le reajustaran el vendaje o para que se lo cambiasen. Se veía que no estaba bien y que hay que agradecer el esfuerzo que ha hecho jugando en esas condiciones, porque la verdad que cualquier otro, sobre todo jugadores americanos, extranjeros, no son dados a este tipo de esfuerzos como es normal. O sea, estás jugando con la muñeca rota, al fin y al cabo.
Entonces, lo primero, agradecer a Abel Heinz que no ha querido dejar a su equipo en la estacada, pero claro, llega un momento que el cuerpo ya no puede. Y pues bueno, pues han fichado, me imagino que no podían estar un mes esperando a fichar un base, porque solo tenemos a Spisu y a Joaquín que puede hacer de base, pero no es base, y a ver qué tal sale. Total. Y hasta aquí el masculino. Bandejas creativas. Bueno, hay que reconocer, hay que reconocer que la apuesta o sea, por el club, digo, la apuesta de ellos, Richardson, vale que es una apuesta que puede salir bien o mal. Si sale bien, va a salir muy bien, probablemente. Si sale mal, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues uno más. Nada nos Si quedamos. sale mal, el primer interesado en irse será él. Porque Claro, tiene un contrato de momento de 10 días. Ahí no tienes riesgo prácticamente. Pues si funciona, pues genial. Pero el problema lo tienes ahora por motivos de la lesión de Abel Heinz, que eso nadie lo puede prever, evidentemente. Pero lo tienes en el 5, yo lo tengo clarísimo. O sea, es que el 5 te está matando. O sea, te estás poniendo el único 4 con capacidad anotadora, con intensidad, que lo tienes, lo sacas de su posición, lo metes al 5, que ni es 5, desmontas el 4, o sea, es un drama eso. Yo quiero pensar que si no quieren fichar un 5, como han dicho tan claramente ya, es que la lesión de Dubi va por buenos derroteros y que volverá pronto. Quiero pensar, dijeron que sí. Bueno, de todas formas, a ver, 5 ahora mismo tenemos Kumaye y Soriano, que se supone que son 2 5 de este equipo. Se supone que son, ¿no? Por lo menos uno, sí. El otro, no sé si juega baloncesto o está preparándose el tour. Hoy han sacado un vídeo de highlights de los de la Copa de América de baloncesto. Sí, lo he visto. Digo, la ventaja que tenemos con Soriano es que como es tan difícil hacer el scouting, bueno, igual sorprende, ¿no? Sí. Pues, mira, a nosotros nos va a sorprender. Hostia, la verdad es que os voy a decir una cosa, a Real Madrid le vamos a dar la sorpresa, cuando vean Jordan ahí a Washington, no sabrán por dónde saben si está ahí, van a decir, pero ¿y este equipo? Sí, Tavares lo va a dejar seco Soriano. Una cosa, el que ha venido hoy nuevo, el que han anunciado hoy, ¿también viene de prueba? No, ese ya viene. No. A ver, de prueba viene Richardson porque lleva meses en inactividad. Sí, es que en los últimos 4 años creo que tenía 30 lesiones, pero... Sí, que yo vi el historial y es que no hay por dónde cogerlo. 2 más 2 menos. Yo creo que es un tío que si atinamos con la preparación física, con los fisios que le van a poner el club para él, porque son de los mejores fisios de la ACB, yo creo que es un tío que quiere relanzar su carrera y querrá pillar un contrato bueno en Euroliga el año que viene y solo lo puede hacer jugando bien aquí. Claro, esperemos que le respete el físico. Es un cariño. Pero jugar bien también depende de los que te pasó con Santi Justa el otro día. Pues que si los que están no le acompañan, pues revienta. Entonces este chico ya veremos a ver. Bueno, es que lo del otro día fue un escándalo. Tienes 4 jugadores, uno de ellos sobrepasa de largo los 20 puntos de anotación, con 27 Justa precisamente, y los otros se acercan muchísimo. ¿Cómo puedes perder un partido con 4 tíos que te anotan casi 20 puntos? Es que pues por la realidad, que jugabas con 7. Es que con 7 no puedes jugar en ACB. Es que ahora mismo tenemos una de las plantillas más pobres de toda la ACB. Nos salva que Burgos y Granada quizás pues la puedan tener parecida. Bueno, y Burgos no lo sé. Granada sí porque la plantilla que diseñaron fue para primera FEP. Entonces, claro, ¿qué quieres hacer con esto? Es que no puedes hacer nada. De todas formas, es que no tenemos ni una pizca de suerte. O sea, la mujer de DJ Stephens no se podía haber puesto de parto el domingo. O sea, tiene que ser el sábado, macho, de verdad. Es que no tenemos ni suerte. Bueno, pues vamos a darles la enhorabuena, ¿no? Por cierto, efectivamente, enhorabuena a los papás. Claro. Ha sido un baño por aquí. Hemos visto que todo ha ido bien por las fotos y demás, así que nos alegramos mucho por los 2, por los 3. Así que por todos, claro, hay que alegrarse. Dentro de la tristeza, que creo que él tendrá ahí un sentimiento encontrado de, pues eso, de que el equipo haya perdido lo que podría haber hecho y pues de su nacimiento, de ser papá y esas cosas, pero una sensación agridulce, pobrecito.
Bueno, oye, una cosa. Voy a empezar por Willy y voy a seguir haciendo preguntas. Diagnóstico de la situación del Casademón masculino. Eso no Pues, estaba planeada esa tras pregunta. No, semanas- por eso Vale. es que no ha habido escaleta porque os voy a hacer examen. Venga, vamos a por ello. Puma. Pues que estás en manos de la recuperación de tus pivots, de Dubi y Kumaye, que está ahí, que no creo que no juega más porque, bueno, pues porque las lesiones musculares no le han permitido entrar en dinámicas, ¿no? Y hasta yo creo que Soriano tiene algún problema físico, porque si no, no es normal que juegue tan poco cuando realmente lo necesitas, ¿no? El resto de posiciones, pues las estás desmontando para cubrir otros parches. Tienes una pareja de treses que... Es que además me molesta una cosa, que hay jugadores que pudiendo aprovechar la situación de bajas y de necesidad que tiene el equipo, les están dando minutos, pero no están aprovechando. El único que lo está consiguiendo, digamos, de los no titulares, de los no habituales, es Joaquín Rodríguez, que ese sí que lo está haciendo muy bien. Los demás, Miguel, DJ, Spisu, no están aprovechando esas oportunidades. Y sobre todo en los jóvenes me parece un poco triste, ¿no? El mismo Jaime Fernández también, pues podía intentar dar ese paso hacia adelante, ¿no? Para consolidarse bien en ACB y disfrutar de minutos. Porque esos jugadores los ganan cuando hay necesidad. Si el equipo no tuviera necesidad, no le dan minutos. Entonces, es una pena. Es una pena. Alex, Claro, yo creo que la situación. coincidas con Willy y si en caso de que coincidas, o aunque no, ¿dónde ves las posibles soluciones? Y no me digas fichando a... No, o sea, ¿dónde ves las posibles soluciones? A ver, yo sí que coincido en que la situación, pues, es la que es. No sé cuánta gente. Os lo decía antes que entre lesionados, fichajes nuevos, ahora que este no está, ahora que este sí. Parece que cada vez tenemos una plantilla diferente al anterior partido. Hay gente que no sé ni de dónde ha salido, gente que, por ejemplo, Cavaca, que estuvo convocado a un partido y no ha vuelto. Poco se habla de Cavaca. Y la solución es que eso ahora mismo tenemos una solución a corto plazo. Porque, claro, esperar a que los lesionados vuelvan, a ver cómo vuelve Dubi, a ver si se recupera Spisu. Que hay tantas cosas que no sé ni por dónde empezar. Aldara, ¿qué ha fallado en la configuración de este equipo? Porque yo recuerdo el primer programa y los primeros programas, incluso algún partido más allá de la pretemporada, el primer partido, el segundo, que veíamos cosas que nos parecían, oye, que nos ilusionaban y decíamos incluso, oye, este equipo ilusión. Vamos a ver si conseguimos de nuevo arrancar la sonrisa de, oye, todos los que vamos al Felipe y tal. Y de repente nos encontramos programa 18 o 19 en esta situación. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha fallado? A ver, yo creo que aparte de tener muy mala suerte, porque has tenido muy mala suerte, porque es así, pues es que, a ver, yo creo que todos dijimos que al principio que el juego interior pues no se nos quedaba escaso. Pues sí, sumando esa mala suerte que has tenido, pues que se te lesiona uno, se te lesiona el otro, y que al final pues no tienes la mejor versión de tus bases como puede ser Spisu, pues es que sí, tienes a Justa, que sí que ha cumplido y que estaba cumpliendo pues mejor que el año pasado, es que los demás... ¿Qué hacéis? Porque es lo que ha dicho Willy. Ni Miguel González, ni Jaime. Es que esos jugadores que podían dar un paso hacia adelante y poder, pues bueno, ayudar al equipo, pues es que no lo están haciendo. Entonces, pues bueno, lo mejor, yo creo que Joaquín Rodríguez, la única cosa que dices, bueno, pues te ha Sí, salido porque bien. Jaime y Miguel estaban mejor el año pasado. Sobre Sí, todo Miguel sobre tuvo una todo época, un Miguel. final de temporada buenísimo y luego Jaime antes de la lesión, que luego ya se lesionó y ya no volvió a jugar, pero es que recordemos que vino como para cumplir cupos porque otro no había pasado el reconocimiento médico y acabó pues de cuarto interior y jugando pues 10, 12, 15 minutos. Este año lo veo mucho peor que el año pasado. No sé si también se ha vuelto bien de la lesión que tuvo, si no sé, porque tampoco creo que los jugadores involucionen, me refiero, no sé. Bueno, tienen rachas, ¿no? Ya, pero tan largas. Mara, voy contigo. Bueno, pues yo he visto en otros equipos y tiempo atrás que cuando quieren cargarse, yo voy a soltar una barbaridad, que cuando quieren cargarse a un entrenador lo hacen de pena.
y yo no sé si están forzando eso o no, independientemente ya de las lesiones, pero estáis hablando de que los jugadores que la temporada pasada tenían un rendimiento fuerte o decente, este año pues han entrado un pasito para atrás. Entonces, vamos a pensar mal, yo por lo menos. No les gusta, no se entienden o les pasa algo con el entrenador o no sé, yo la suelto ahí. Ojalá me equivoque, ojalá sea algo pasajero, pero como decís, son unas malas rachas muy largas, muy excesivas. Es un equipo que parecía que si nos daban 5 minutos más el otro día o 2 minutos, podíamos haber levantado esa diferencia, incluso haber llegado a ganar. Y hacen brazos caídos a ratos, no sé, no me huele bien. Y lo dije el otro día, lo comenté con mis amigas Lauras y me decían, ¿pero qué? Digo, es que a mí me da en la nariz, no sé, ya digo que yo a veces hago muy de abogada del diablo, pero no sé. Víctor, responsabilidad de la situación del equipo, recordemos, somos 15avos y ya veremos lo que pasa el próximo partido Real Madrid. Es que las cosas no pintan bien. Entonces, en esta situación, responsabilidad, Víctor, en porcentajes entre entrenador o staff y jugadores, 50-50, 40-60. Yo añadiría en la ecuación entre comisión deportiva, entrenador, jugadores. Bien, sí, eso es. Sí, sí. Y de hecho, para mí la comisión deportiva la que más culpa tiene. A ver, la más culpa, esa no lo sé. También dos apuestas claras que hace la comisión deportiva, que son Stevenson y Soriano, está claro que han salido rana. Entonces, evidentemente, ellos los han traído. A mí Soriano me gustaba lo que vi en Valencia de él. Stevenson no lo conocía para nada. El entrenador, yo creo que no tiene una plantilla, unos jugadores para el estilo de juego que él propone, pero con lo cual él se debería de saber adaptar a la plantilla que tiene y cambiar su estilo, su planteamientos. Y los jugadores, al hilo de lo que decía Mara, de que si le están haciendo la cama, joder, pues yo el otro día, por ejemplo, contra Girona, los vi tirarse al suelo como animales. Yo es que lamentablemente creo que el problema del otro día no fue que no tuvieran ganas, que para mí casi es lo peor. El problema fue que baloncestísticamente no nos daba. Porque y es que yo creo que por luchar canastas, no les podemos decir nada, la verdad. Claro, o sea, el otro día solo vi meter canastas en 1 contra 1, no en jugadas saliendo con tiradores liberados. No lo sé, yo pondría partes iguales culpa para todos, o sea, y no es por ser políticamente correcto, pero creo que todos podían haber hecho algo mejor. Es Los que, jugadores, ojo, porque estaba echando un vistazo ahora, jugamos contra Real Madrid allí, luego jugamos aquí contra Bilbao, pero es que luego jugamos contra Baskonia en Baskonia, contra Andorra ¿no? en Andorra. Sí, pero quiero decir que Madrid. Contra Unicaja jugamos allí, contra Canarias jugamos allí. Hostia, es que cuidado. Yo creo que ahora mismo nos tenemos que agarrar a un clavo ardiendo para ganar el partido de Bilbao y llegar al parón y empezar a recuperar jugadores. O ya no de lesiones, sino de forma física, porque recordemos, Spisú lleva con fascitis de principio de temporada. A Cavaca no es que se rompa un dedo, Cavaca, es que se lo aplasta. O sea, es que encima tenemos unas lesiones súper raras. Aplastamiento de dedo. Es que ya no es normal. No le suelta bien y lo tiene que volver a operar. Ya es roturas de ligamentos de escafoidales, pocas lesiones. Yo no sé qué pasa este año con las manos. No sé, pero entre los dos bases, DJ, Robinson, Dubi, Cavacas, que han pasado tanto, han estado lesionados o se han saltado en planes, tampoco es muy normal, ¿no? No, pero es que aparte de que las cosas no se han hecho bien, es que tampoco tenemos ni un poquito de suerte. No, por eso.
Porque es que... Pero bueno, tú puedes tener muy mala suerte con las lesiones. Eso nadie lo puede prever y la mala suerte no se ha cebado con Casademón, está claro. La planificación de la plantilla, ya lo comentamos al principio de temporada, que precisamente en el juego interior la veíamos escasa. Pero bueno, hay que dar un voto de fe cuando vienen jugadores nuevos. Pero llega un momento en el cual el club tiene que reaccionar. Quiero decir, han pasado suficientes partidos ya en situaciones dramáticas como para ver claramente que tienes que traer un 5, sí o sí. Porque el resto de posiciones, lo del tirador, pues lo va supliendo con otro tipo de anotaciones. Pero bueno, sale Stevenson, pues bueno, Justa lo está haciendo muy bien, Rodríguez lo está haciendo bien. Pero claro, lo del 5 es horroroso, es que no te da para jugar ni contra un Girona. O sea, pues cuando también te digo etcétera, no sé qué vamos a hacer. Que con lo del 5 Gulli también te digo, o sea, aparte que no están rindiendo como se les esperaba, ni mucho menos, pero el hecho de que no tengamos una amenaza fiable en el triple hace que las defensas se cierren y que los balones sean mucho más difíciles de meter. O sea, el otro día le echamos dos melones al pobre Kumanje. O sea, dos melones que es imposible que los coja. Entonces, yo creo que al final es todo un poco. O sea, si no tienes amenaza exterior, los 5 tienen menos espacios y no son 5 habilidosos, excepto Dubi, que sí que puede postear en condiciones. El resto no son 5 de cogerla solo bajo la hora y machacar. De toda la vida. O el tirito que tiene Soriano de 4 o 5 metros. Entonces, yo espero que con la llegada de Richardson, si tenemos un poquito más de amenaza en el triple, o Washington o así que han fichado, nos sabrá un poco eso. Sí, pero Robinson está jugando su mejor baloncesto al 5, ¿eh? No le puedes pedir más, pero claro, en ataque y en defensa. Claro. Bueno, en defensa pero es que tenemos que ir casi a 100 puntos todos los partidos, porque no somos capaces de defender a nuestros pares en el interior. Sí. Más otros problemas que hay, ¿no? Es que eso es un devastador. Si no defendemos, si no metemos ni un triple, es muy difícil ganar. Porque yo creo que somos el peor equipo en triples. Metes 7 triples el otro día frente a Girona. Es que con eso... Cuando fichan a Kumaye, me imagino que ya sabían que no era Tavares, que era de la misma altura, pero que no juega como Tavares, no defiende como Tavares. Entonces, Kumaye tiene problemas en según qué defensas porque es más lento. O sea, es que mide 2.24, creo. Entonces, ahí el Garal Moncho nos la tenía bien estudiada y nos metió creo que 3 canastas seguidas solo debajo del aro, porque es muy lento al desplazarse. Entonces, ahí Ramírez tiene que ver otro tipo de defensa. Algo tiene que inventar, porque si no, ¿qué vamos a hacer? ¿No jugar con Kumache? O sea, otro 5 que no va a jugar. Ramón. Espera, que decías lo de los triples, que estaba mirando la estadística. Somos los últimos de la Liga CB. 31. Con 7,2 conseguidos de 23,1 intentos, un 31,1%. Ojo, tiros de tres. Es que eso vamos. Y seguirá bajando este paso. Ramón, brotes verdes. Hombre, brotes verdes, lo bien que nos lo vamos a pasar con el hombre que hace bandejas creativas. Una voltereta en el aire, no sé qué, un reverso así, pim, entre las piernas, arriba. No sé, ¿no? Es que no se me ocurre nada más, la verdad. Por lo menos no es extra. ¿Uno de los Glover o...? Sí, bueno, no sé, ya veremos. Que hace bandejas creativas. No sabemos si son de cerámica o las penetraciones a canasta, pero bueno, hablabais de la Secretaría Técnica y demás, pues es que es obvio. O sea, has fichado le decía Willy, has fichado un tirador que no metía, has fichado a un Soriano que no lo quieren en Valencia, ni ningún otro equipo le han encontrado sitio, ningún otro equipo ya no de la CB, sino de ninguna otra liga. Tienes a Cavaca, que el amigo, pues eso, se chafó el dedo en una sesión de gimnasio. Bueno, pues es que no hay manera. Y ahora has fichado a un tío para 10 días de prueba y el amigo se va a ir a Grecia, a un campo con goteras y luego a Madrid. Excelente. Yo creo que no es que no vaya a cumplir la prueba, es que se va a querer ir. Pero, claro, no sé. Es que brotes verdes... No le juzgo, ¿eh? Tampoco, la verdad. Los únicos brotes verdes que podemos ver, aspirando a que el equipo va a seguir en ACB el año que viene, que espero que sí, es que les estamos dando minutos a los jóvenes. Que no sé de qué nos servirá para el año que viene, la verdad. Pero es que yo lo veo muy complicado. Lo veo muy complicado porque el otro día estuve viendo a Burgos y con toda la pena del mundo si luego este clip rueda por los grupos de WhatsApp de Lleida, pero ellos mismos lo han dicho.
O sea, pierden una acción que es falta, es un tapón que es falta y no se la pitan y pierde ahí Burgos en el último segundo. Llevan Granada, dos derrotas por 1 punto, por 2. Y claro, es que... Andorra están ahí en la Ahí mierda. sí que hemos tenido un poco de suerte. La suerte es que hay entrenador nuevo, pero está back, con lo cual, pues bueno. Sí, sí, joder. Las últimas derrotas seguras han sido de 1 punto contra Lleida, de 1 punto contra el Barça y de 3 puntos contra el Juventud. Es que Sí, puedes sí, ir ojo. ya arriba, vamos. Claro, claro. Oye, Ramón, sí. a Tabac lo fichaba yo, pero para jugar, de 5. Bueno, eso sí, eso sí. Mientras no dé órdenes, que ya nos ha demostrado que tampoco tal. Lo claro, que tiene es por- buen representante. Sí, eso sí, joder. Y luego tienes por arriba, estás prácticamente empatado, bueno, tiene un partido menos, pero Gran Canaria, que Gran Canaria cuando quieran tienen equipo, porque ya lo han demostrado más de una vez. Un Manresa que fichando a un señor que está para disfrutar del Muy retiro bueno. como era Piero Oriola, En se nuestra pasea casa. por la pista. Girona, que también, Lleida, cuando vengan aquí, pues ya veremos. Es que si vas mirando equipos por equipos, los que están en tu lucha, yo es que no veo ningún partido claro. O sea, que brotes verdes ya lo siento. No, y es que, y menos mal que juegas con el handicap de que Granada, pues tiene todo el tema, Sí. lleva una victoria. Y la otra plaza, Sí. pues va a haber varios implicados, porque si fuesen 2 plazas, sin contar a Granada, pues ofu. No, a Por ver, lo menos nada, Burgos y Granada lo juegas en casa, que ya es algo, por lo menos. Burgos y Pero- Granada lo juegas en casa y vamos a ser realistas. Burgos No y- digo eso, Estamos- digo que menos mal que mejor Granada fuera va que muy en mal casa. y solo Ya, ya. hay una plaza de descenso en juego. No he dicho eso, he dicho que hay uno que parece que está bastante Sí, claro que sí. no va a remontar, pero en cambio, Hombre, a si fuese Granada, más empatado que otros días, a Granada le llevamos ya de momento 5 partidos. pues eso. Y a Burgos 3. Y además el Basqueta, verás, tanto con Burgos como Eso con es. Granada, si no me equivoco. No me entiendes. Y además nos queda jugar contra ellos dos en casa. Objetivo de la temporada, chicos, ganarle a estos dos en casa y a tomar por culo. Y ya está. Literalmente, No, es que está- literal. No, ya está, ¿verdad? Es la realidad. Más tienes que sacar, si no. Que con, Bueno, que con 8 pero- no te salvas, Ojo, que con Te 8 no te salvas, salvas. vamos. Sí, Escúchame Pues una sí, cosa, que en la queda más de la mitad ida. de la temporada. O sea, que queda En la mitad. ida, Sí. en la ida contra Burgos se gana, pero bueno, es un 89-102. Quiero decir que el efecto Porfirio, aquí en el Felipe. No, pero es que con 12 no Pero- se salva Único uno. karma, Depende cómo sean los otros de abajo. Es que Ojo, Granada lleva de 17 partidos una victoria. Y Burgos lleva. Contra 3. Valencia. Y Burgos lleva 3 de ganado, 17. Sí, sí. Pues, ¿qué quiere Vamos, que ellos pero- no le ganen a nadie? Con ganarle a ellos nosotros ya vale. Pero tú llevas 6. Gana- Tampoco eres. Lo irónico, ahora que diciendo de Porfirio, llevamos 6 en 17 partidos, que son, si lo pones en 34, son 12. Salvaos. Como- Salva. ¿Quién pensábamos que íbamos a estar pensando como Porfi? O sea, Claro, pero al final, partidos que vayamos a ganar en casa seguro. qué desgracia. Pues Burgos, Granada, Barça, evidentemente, y si no ponemos el PowerPoint, y Hay que algo ponerlo. más que saquemos, 4. A poco que pique, que rasques 2 fuera, pues ya está, los 12. Ya está. Pues es que temporada cumplida, otra vez. Otro Yo puto año. insisto, hasta que no haya pasado Navidad no me ilusiono. Que luego me llevo unos chascos que no veas. Que ya vale. En septiembre. Hoy estoy enfadado. ¿Qué ha dicho Navidad? Sí, que al año que viene, hasta que no pase Navidad, no me ilusiono. Pero eso no funciona así. Pero si ha pasado Eso es Navidad, como, ¿qué está eso es como diciendo? cuando empieza el curso y te compras la carpeta y empiezas a escribir en la agenda. Cuando Sí. llega Navidad ya no. Al principio vas a clase. Y pones corazones, Ramón, en la carpeta. Y pones No, Ya, sería dedicatorias de esas con rima, ¿no? una no, flor no, de las no me acuerdo flores. de ninguna frase, pero sí. Si fuera camionero, te llevaría en mi camión. Algunas cosas me- Por ejemplo. Bueno, vamos a dejar el romanticismo de nuestros tiempos de adolescentes y vamos a pasar a lo positivo de Casa de Monzaragoza. Vamos a hablar de las chicas. Ahora sí, vamos a empezar a hablar, que nos cambia hasta la cara cuando hablamos de las chicas. Venga. Casa de Se nos relaja la expresión. 85, Jairi 71, otra vez rodillo. Además, un resultado que desde luego para mí es puede ser este como podría haber sido cualquier otro. El partido fue de Casa de Mon. Aquí se juega lo que Casa de Mon quiere. No, el partido fue de Mariona. Por más que nos digan. Y luego además, cuando la cosa se pone fea, pues Mariona se pone en la carpa de superheroína Y ala. y alcaldesa de Zaragoza ya. Por favor, o sea, no lo que diga Mariona, no, alcaldesa ya. Punto. Pero ¿habéis visto la publicación de uno que dice que para cuando
la camiseta, el pijama, las zapatillas, todo de Mariona. ¡Qué bueno! No sé, no me acuerdo quién lo escribió, pero me hizo mucha gracia. Es que... Digo, mira. Y luego, perdonar sí. que esto va a ser un poco impopular, pero que luego hablemos, no quiero comparar, el show de Leite y tal. Vamos a ver, si el show lo teníamos en casa ya. Vamos a darle protagonismo a quien merece el protagonismo, que es que no es ni su primera, ni su segunda, ni su tercera temporada. Bueno, yo creo que el protagonismo lo merecen todas, que para eso están ahora mismo aquí, te quiero decir. No, todas, claro. Y Leite nos ha salvado en varios partidos, Me parece ser, sí, pero que sí, pero que en cuanto tenemos algún partido que no quiero debate con esto, ojo, pero que en cuanto Leite ha tenido algún partido así, esto era como el show de Leite y todo el mundo Leite y tal. Sí, desde luego, y con Leite a muerte, que para eso es de nuestro equipo, igual que con todas, ¿no? Pero que el show ya lo teníamos, que no teníamos que buscarlo fuera, que mirar lo que hay. Y ojo, que también Leite jugando también, saliendo de una lesión. ¿Tienes preferencia por Mariona? No, que no hablo ahora con Mariona, como otras veces podemos hablar de otro. Que sí, que es broma, que hombre. No era solamente ahora, pues a Mariona es verdad que se puso la capa de superheroína en este último partido, sí, como en otras ocasiones se les ha puesto a Leite también, ojo. Pero que... No, y otras, por eso, que no, pero que no sé. Pero bueno, partido que yo, además, que ese es el resultado, no sé si vosotros tenéis la misma impresión. Si quieres, Pablo, empezó contigo. La misma impresión que yo, que 85-71, pero que podía haber sido mucho más, porque creo que estuvimos jugando un poco con una marcha menos y que metíamos la marcha cuando queríamos meterla, sin desmerecer a Jairis, que hizo un partido muy serio. Jairis hizo un muy buen partido, Sí, no, y a ver, yo creo que también estábamos jugando un poco viendo el banquillo de Jairis, ¿no? Chel estaba lesionada, Kendra también, entonces tenían rotación más corta y también te puede servir en partidos así, si vas igualado y tal, no tener que hasta el momento final dar el arreón, porque tenían una plantilla bastante corta el otro día. Entonces, bueno, yo creo que Mariona principalmente, ¿no? Pero todo el equipo pues supieron gestionarlo y ya luego pues un día más, ¿no? En partidos importantes, porque al final no deja ser el cuarto clasificado, ya pasó en los playoffs contra Girona, ya pasó en la vuelta de Breno, pues Mariona, Mariona siempre está y Mariona siempre aporta mucho, pero ese cuando no hay un momento de no salirte nada, aparece ya de una forma desorbitada y te gana el partido ya sola. A ver, no ella sola, porque hubo grandes actuaciones como Güelle, luego hay otras que siempre están, pero espléndida Mariona. Dijo, es que yo lo que no quería era perder. Digo, a mí lo que me flipo es eso, después del partido se pega el de esto y dicen, bueno, es que no quería perder. Joder, yo no quiero currar y me toca. Yo no quiero perder, pues venga. No, la verdad es que cuando salió Mariona estaba como en un punto muerto, ¿no? Que sí, pero que no. Y sí que es verdad que me meto contigo, Carlos, pero es verdad que todos a Mariona la adoramos y yo personalmente. Y le dio una vuelta, le dio un giro que hizo que ese punto muerto de ese cierto momento se olvidara y volviéramos a seguir disfrutando, ¿no? No volviéramos a disfrutar, sino a seguir nuestras chicas, porque hablas de cualquiera y unas aportan más que otras, pero todas aportan y con todas nos encanta verlas. Vamos, pues eso, lo que dice Laura, la explosión final, ¿no? Ahora vamos a desmontarlo todo. María Jesús dice, ojalá tampoco quiera perder mañana. No, es que además es una demostración del control que tiene sobre su cuerpo, porque, joder, es al final del partido. El desgaste que lleva, que además empezó la temporada también pidiéndole a Cantero esa gestión de minutos para poder estar bien físicamente. Llegas al final del partido, te estás jugando todo y tienes la capacidad de decir, ya no tú sola, sino de centrar al equipo y decir, venga, que esto nos lo llevamos. Tampoco estaba haciendo buen partido, porque no estaba jugando fatal, pero tampoco. Sí, no, pero me parece que llevaba 9 de valoración y en 5 minutos sube a 28. Sí, es que esa estadística de Luis Vallejo con el vídeo es buenísima, de entra Mariona, triple Mariona, robo, asistencia, robo, tiro asistencia, libre, los tiros libres. Hay otro asunto que no es menor, y es que, claro, a pesar de que juegas contra el cuarto clasificado, Jairis, que bueno, es un muy buen equipo, mantuvo no nos dejó escaparnos prácticamente hasta el final. Pero es que ya se acaban jugando con 7. Claro, es que
Es que cuando tu plantilla es tan corta, que se lo digan al masculino, el final de los partidos frente a una rotación como la que tiene Casademón, que muy pocos equipos tienen ese nivel en las jugadoras de rotación, es que tiene que ser muy complicado aguantar físicamente a un equipo de esas maneras. Entonces, pasó el otro día contra Jairis y vamos a ver qué pasa también contra Fener, que aunque tienen un super equipazo, ¿verdad? Que tienen jugadoras muy diferenciales, les viene a ocurrir un poco lo mismo. La rotación que tienen no es amplia. Y entonces, bueno, ahí pueden pasar. No, y menos mañana, porque aparte de la baja de McBride, también otra de las turcas que juega siempre, Onar, también está lesionada. Entonces van a tener minutada, que son muy buenas, pero hombre, la minutada tampoco viene bien nunca. Si tú te dedicas a correr y correr y correr y correr y correr, ¿quién aguanta Claro. 40 minutos jugando con 7? Es imposible. Es que en Jairis Una de las cosas que hablábamos, que tenemos muy buena rotación y tenemos como un doble equipo, ¿no? Y eso nos permite que se pueda descansar y puedas llegar a un final de partido con gente que, entre comillas, claro, porque el partido es largo, pero estén más fresca que las otras jugadoras del equipo contrario. Fijaros, más cómo acabó Masi, que nos estaba haciendo bastante pupa y la tuvieron que cambiar porque estaba reventada. O sea, es que es verdad que esos triples que metió nos hicieron pupa. Sí. Pero la tuvieron que quitar. Es que no podía ni con el pelo. Y hasta el tercer cuarto que nos lo empatan. Aparte que nosotras, claro, al estarnos descansadas corremos más. El tercer cuarto nos lo empatan. Y ellas no pueden y si quieren seguirnos. Los anteriores cuartos, el primero ganamos de 2, pero claro, es que es imposible mantener ese ritmo, no puedes con 7 jugadoras. Es un poco lo que le pasó. Víctor, fijaros si corre Casademón, que no dejamos ni que nos pegara mucho Laura Gil. No llegaba ni a pegarnos. No llegaba. Yo quería preguntaros por eso antes de pasar a Europa, que nos cuente a Robo cómo fue su reencuentro con Laura quién? Gil. Con Laura, pues bien. Con Laura Gil. Yo la marco desde el principio del partido. Vi que le pitaron una falta en el minuto 1, digo, hostia, qué raro. Y a mí hay algo ya que no me huele bien, que le piten falta ya, luego ya no lo pitaron hasta el último cuarto. Pero la verdad que la cosa se portó, o sea, no soltó el brazo, ni ya te digo, como corrimos tanto es que no llegaba a atizar a ninguna. ¿Hubo alguien que le dio de parte de alguien un corazón de estos? Sí, gracias, Sarika. Que no pude ir. Otro dato del partido de Reyer Venecia frente a Fener de la semana pasada, el tercer cuarto le mete un 19-8 Reyer a Fener y el cuarto lo empatan a 12, o sea, que sí, que es que lo van a anotar. Sí, que salvaron por la primera parte. Pero eso ya era pasado alguna vez. En la primera parte sí, rompen, pero... Y menos mal, porque esa victoria era muy importante para Casademón. Todos cagados estábamos. Yo cuando el final de ese partido, que cada vez estaba más cerca de Venecia, digo, madre mía. Oye, antes de pasar a Euroliga, próximo partido en casa el domingo contra Valencia. Otra vez. Quinto partido. Y falta mínimo. Creemos que por lo menos otro. Yo creo que es un partido fácil porque no es un equipo de nuestra liga, Valencia. Ya, o sea, la liga de Girona. No hay ningún infiltrado, ¿no? Del Valencia hoy en el chat. Alex, por favor, aporta algo de cordura a esto. El próximo partido contra Valencia. Es otra vez el mismo partido siempre. No sé, que es el quinto partido del año contra Valencia. El día de la marmota. Has ganado los 4. Alguno habrá que perder por estadística, yo creo. Sí. Ojalá que no. Pero bueno. Hombre, yo me quedo tranquilo con que ganamos la final de la Supercopa y los 2 de Euroliga, que eran los que estábamos ahí más cagados, ¿no? Entonces, bueno, hemos ganado los 2 en el Arena, en Huesca, en Hay que Zaragoza. perder alguno contra Valencia, que sea este. Total. Hombre, mejor que las hipotéticas semis de Copa. Los fenómenos aleatorios. Mira, están diciendo en el chat, vamos a por la manita contra el Valencia, venga. No, pero como dice Alex, si hay que perder, perdemos este. Sí. Sí, vamos. Si no te las puedes encontrar en Copa, en Euroliga. Más allá de si hay que perder, si hay que ganar, ¿cómo veis el partido? O sea, quiero decir, ¿cómo veis una plantilla con respecto a la otra que no hayamos visto en los partidos anteriores y teniendo en cuenta que nosotras nos lo jugamos todo mañana
Claro. Y Y, ya- y Valencia contra Landes también se juega todo. Yo por la creo que va a segunda depender plaza. mucho de lo por que la pase segunda mañana. plaza, pero claro, sí, nos la Del jugamos. desgaste que tengan los dos equipos. Es Sí, que- yo creo que va a ser un partido mucho más tosco que el que vimos en Euroliga. Al final, los dos equipos tienen ahora como batallas muy importantes en Europa. Entonces, el domingo, pues a ver, también ellas, pues está Benadet Kader sigue lesionada y luego Ivonne sigue tocada. Entonces, no lo sé cómo acabarán en plan para el domingo ya. Igual que Casa de Mon, en plan, cómo hacen para que todas puedan jugar y repartirse minutos según los partidos. Es que va a depender mucho de lo que pase mañana con ambos equipos, yo creo. Porque si uno Sí. tiene un partido muy fácil, ya sea para bien o para mal, pues va a llegar bastante más descansado Claro. que el otro. Y luego el factor psicológico, que es lo que teníamos nosotros el año pasado. Es Claro. decir, cuando juegas tantas veces, Sí. ver que no te sale y que no hay manera, bueno, es que sí, pueden llegar más cansadas unas que otras, pero claro, no has encontrado en 4 partidos la manera de llevarte uno. Y eso, pues, al final te va comiendo la cabeza. Sí. Yo creo que también será más físico, primero, por el discursito del juego agresivo de Casa de Mon y tal, y buscarán contacto hasta que les empiecen a pitar faltas a ellas también, y allí pues nos volveremos a igualar. Pero yo creo que nos lo podemos llevar, ¿eh? O sea, Sí. A ver, yo creo que es verdad que el último partido que jugamos contra Valencia fue el que mejor jugaron. Sí. Y aún así les ganamos. Y yo las vi que estaban desquiciadas ya. O sea, yo creo que ya no sabían qué hacer con nosotras. Creo que están en esa sensación que teníamos nosotras hasta la Hace 3 temporada años, pasada. 2 años, Te 3. daba igual lo que hicieras, que aunque Sí. jugaras bien te acababan ganando. Me recordó muchísimo a Pero es que- nosotras. Dije, Sí, sí. Está todo más cuestionado ahora allí. Es que se ha dado la No hay vuelta. situación que estaba Se Creo ha que- dado la vuelta al tema Es que el psicológico. año pasado Claro. juegas 7 partidos contra ella y el año pasado 8 y los resultados son 6-1 y 7-1 a favor del Valencia. O sea, es que es es un que. repaso. Eso al final en la cabeza hace mucha milla, claro. He visto los últimos Vale. 10 Claro. partidos que jugó Fingal en un casa de Total, Mon. los últimos Siempre 9 los gana ganó Fingal. Fingal. Lo de Fingal, Vale. lo de Fingal Debe de es para que estar salga ya alguien a hablar los en Valencia a final de esta Sí, temporada desde luego. y explique qué pasó ahí, porque Desde luego. hacía la competencia las cookies de Hacendado o alguna cosa así, pues, si no, Tela. no sé. A mí me sorprende mucho porque encima empieza la temporada con una plaza libre extra, entonces es como... Vaya tema. O sea, Sí. porque tan ayer la temporera, me refiero. Y encima, que nadie el año pasado estuvo en Temporera del Valencia campo. porque hizo muy buena final. Sí, sí. Y por eso la renovaron. Que si que no, si no, yo no tampoco sé le yo iban a si se renovar. quedaba, ¿eh? No, al igual, eso lo hicieron este año con Kaila. Sí, efectivamente. Yo creo que vamos a ver un Valencia distinto. Partido difícil de Euroliga tenemos los dos equipos, porque ya es con Landes también se está jugando Es que ya se juega mucho, ¿eh? mucho todo. Esos 4, bueno, el que menos se juega de los juega 4 más es que Fener. Fenerbahce. Fener es el equipo que menos se juega porque, bueno, No, no se juega nada en realidad. Es primero ya, ¿no? pocos Sí. de esos han perdido en los últimos años algún No, partido. Primera. es segundo. Es segundo Fenerbahce, sí. Sí, porque Claro. además Valencia y Landes los dos se juegan mucho porque el que pierda tiene el básquet averaje perdido contra Casa de Mon. Entonces, en ese caso de empate, el beneficiado es Casa de Mon. Claro, el que gane ya no le puede alcanzar Casa de Mon, entonces ya se queda tranquilo, pero el que pierda puede ahí meterse en una movida por el tercer cuarto puesto que, oye, el factor cancha hace mucho. Hombre, yo ojalá gane Valencia de 1 en la séptima prórroga, ¿eh? Oye, Hostia, pues yo En la séptima. yo en la séptima prórroga, pero que pierda de 1. No, hombre, que gane, que sería muy chulo en la Final Six volver a enfrentarnos contra ellas, joder. No, que a mí me da. Pero me si da ganamos los miedo dos partidos y pierde mañana que nos Valencia, ganen en la pasamos final segundas six. aún, sí. Sí, eso es lo que te iba a preguntar a ti, Pablo, que dominas esto. ¿Qué posibilidades hay? ¿Ganando los dos? ¿Perdiendo contra Fener? A ver, todas estas cosas, porque creo que todos vamos con bastante lío. Sí, a ver, o sea, Casa de Mon ahora está 6-4 como Valencia y Landes está 7-3. Entonces... Y Venecia uno menos que nosotras. Exacto, y Venecia uno menos, pero Venecia empate mal porque lo tenemos perdido. O sea que tenemos que sacar mínimo la de DVTK para ya clasificarte. Si sacas la de DVTK dentro de 2 semanas en casa, estás clasificado 100% para entre los 4 primeros. Y se lo juegan Y- Valencia y Venecia, en ese caso. Exacto.
Pero claro, si te da mañana por ganar a Turquía, en Turquía, oye, que no estaría nada mal, ¿no? Puedes plantarte segundo con 8 victorias si ganas los 2 partidos. Y porque además en caso de empate, tanto con Landes como Valencia, como si fuese triple empate, en todos te beneficia porque le has ganado los 2 a Valencia y 1 a Landes. Y le ganas también el averaje a Landes. Así que bueno, queda mucho por decidir en realidad en este grupo. De hecho, Landes aún podría ser primero, realmente. Si el Fenerbahce pierde los 2 y Landes gana los 2 con el averaje, puede ser primero. O sea que... Claro, porque le ganó a... Claro, Landes le ganó a Fenerbahce, claro. No, Fenerbahce. no, Sí. ganó... Sí, Landes Landes no ganó ganó a Fenerbahce. Ganó Landes. Sí. Ganó Landes. Ganó Landes y bien. sí. De 15 Le o ganó así. bien, Ah, además. claro, Sí, por sí. eso. Pero en plan, si gana y Claro. mantiene el averaje, podría ser primero, exacto, sí. 80-61. Está incluso la oportunidad de un cuádruple empate, que creo que tendría que ganar por ahí algún partido de VTK, pero la posibilidad está. Y si eso sucediera, seríamos sí o sí terceras. Cuádruple empate con Landes, Valencia y Venecia. Sí. Sería segunda Venecia. Te jadeja. Yo me he perdido ya. Nada, que ganamos los 2 y segundo. Con un poco de suerte. Hay que ir a lo fácil, ganamos los Que 2. ganemos los 2 y mañana pierda Landes con Valencia y ya lo tenemos. Hola. Bueno, vamos a soñar. Una vez que podemos, ¿no? Total. Alex decía, no tú, Alex, creo que en Twitter ponía que tenía que ganar Valencia a Landes. Pero yo eso no lo había llegado. Pero claro, si gana Landes a Valencia, podríamos ser segundo. Bueno, claro, lo que pasa es que luego Landes tendría que ganar a Fen. No, claro, seríamos terceras si gana, tiene que ganar Valencia. Si gana Landes a Valencia, somos terceras. Depende de qué hacemos realmente. Claro, es que depende también de... contando Si con la ganamos victoria es de mejor que gane VTK. Valencia, pero si perdemos, no. Claro. Si perdemos nosotras es mejor que... Si quieres soñar con arriba, no sé. A ver mañana, ¿qué pasa? Bueno, sí, efectivamente. A ver, mañana no va a ser, es verdad que no va a ser un partido ni mucho menos fácil, pero es verdad que Fener tiene lesiones y lo tiene todo hecho. Yo os recomiendo mirar el partido. El partido de la semana pasada es que juegan con 7, literal. O sea, efectivamente. Juegan 37 minutos. O que estuvo a punto de perder Fener el jueves pasado, ¿eh? Menos mal. Se puso a 4, me parece, Venecia. Sí. Y ese resultado, o ganabas luego en Estambul o te quedabas fuera. Venecia no es moco de pavo, pero cuidado, Venecia le pudo haber ganado a Fener y Landes le ganó a Fener. Es decir, que no está en su mejor momento ahora y es verdad que ha perdido también a Gustafsson. En la página de Fenerbahce y aficionados y tal, hablaban de Miguel Méndez. No sé si habéis escuchado o habéis leído algunas críticas que hacían algunos aficionados. No sé si termina de encajar Miguel en el Fener, no lo sé, o sea, no estoy criticándolo, simplemente no lo sé. Han perdido un partido de la temporada. Sí, pero claro, el Fener, que no pierde nunca. A ver, de momento todos los títulos que ha jugado los ha ganado. La Liga, al final de Liga el año pasado, Supercopa y Copa Turca. Claro, yo no sé si la afición de Fener puede criticar. A lo mejor no está haciendo un básquet súper tal, pero... A ver si con el presupuesto que tienen fracasan en la Final Six, que no lo creo como el año pasado, sí que yo creo que sería fuera. Ahí no tienen vara de medir media. Pero bueno, claro, es que el problema de tener estos presupuestos, estos equipos, es que ya no es que tengan que estar en la Final Six, es que tienen que estar mínimo en la final. Claro. Efectivamente. Y no ganarlo, o sea, que la exigencia sea no ganar tu liga ni tu copa, que eso ya está descontado, sino que vayas, o sea, que entres en la Final Six y la ganes. Porque si no, ojo, es que también... Bueno. Es verdad que Galatasaray este año tiene un equipazo. Está durísimo, ¿eh? Sí. Y Praga, desde que ha llegado Briona, está ahí... Sí, pero Praga también Praga nos va a pasar... cuando quiere. Praga, No, Praga juega ahora, en plan, ha ganado a Galata en su casa el otro día, me refiero, y metiéndole un baile... Oye, ¿os parece si hacemos un paroncito y Ramón el chat? Que va por aquí, hay por aquí mucho comentario y la verdad es que no le habíamos dado paso en todo el programa. A ver, que hay mucha cosa, pero voy a hablar solo de lo del femenino. Pero bueno, nos decían por aquí
Programas T5, a ver si en Valencia están Ivonne y Jain. Fuente del Sarica decía 36-35 para el partido de Valencia, pero en faltas pitadas. Nos preguntaba G. Fernando que por qué no estaba Gustafsson, que ya le han contestado, que solo firmó hasta diciembre. Un dato que no sé si teníais o no, y nos lo había puesto, me parece que ha sido Fuente del Cierzo, que se juega el partido en el pabellón grande, no en el gimnasio, que no sé eso a nivel de público cómo va a afectar en Turquía y por consiguiente a la presión que pueda tener Gesaemon en el partido. Y un comentario que yo creo que lo hemos puesto ahí por el grupo de WhatsApp que tenemos también y que nos decía Sara, y dice, por cierto, cuidado Valencia de cara a la final de la Liga de Regular y el playoff, porque tienen 3 jugadoras que cumplen la tercera o más temporadas en la WNBA y deberían hacer training camp entero si no ha cambiado la norma. Porque hoy han salido ya calendarios y historias de la WNBA y empiezan los training camps antes de que termine la liga regular de la liga femenina. Sí. Así que eso, a nosotros... No sé, es que no sé quién cumple, Leo. Pero Leo creo que no, porque era como año 0, 1 y 2. O sea, el primer año lo cuentan como año 0. Yo creo que Valencia pues precisamente entonces la firmó 2 temporadas por eso, porque no se le firma al jugador al Woman NBA. Luego Kofi sí, pero Kofi la firmaron hasta marzo, solo con prorrogativa Sí, es hasta verdad. mitad de abril. O sea, con Es lo verdad. de Kofi ya contrataban. Y La no sé otra no quién sé quién más. es. No sé, yo sí que había leído que en mitad de los playoffs te quiten las jugadoras. En mitad de los playoffs, mira, es malo, pero que, Bueno, que no termine ni la liga regular. Y a ver, Carla, Ya. Carla comentaban que por contrato no debía, pero que como puede entrar en ese draft mágico que hacen ahora nuevo de tal... O sea, por ejemplo, el año pasado las de Girona ninguna entraba en lo de la esto, Chloe, Vivi y tal, y se fueron antes. Esto Eso. según lo que pacten Sí. con los equipos. Claro. Porque claro, también llegas tarde al training camp y o eres Leo Fievich, sabes que pues tal, y encima si te cambian de equipo porque a Carla, como no la protejan, yo creo que alguno de los nuevos se la va a querer llevar porque es muy joven y muy buena. Entonces... Claro, por aquí comentan también las que sean del draft, que tengan que ir a ganarse un puesto. Nos menciona programas de 5, Agua y Carrera. Y no, luego Carrera ya no Pollo. es el draft. Pero Carrera ya no está en el Cuidado con Pollo. Y Pollo también dijo que quiere ir. Sí. Pues nos harían un roto. Pero a todos los equipos, Es que... Ya, es que esto pero- va a ser inviable al final, en plan, es que vas a tener que jugar una liga o la otra. Por eso han inventado lo del Project B, para cuando no estén en la One NBA que ganen dinero, pero sin una temporada tan larga. Esto de que Que, sea ya- que por Creo cierto, que en la comentamos- Project B creo que es, Sí. ya ha hecho de las suyas la colega de Carlos. Hoy he visto unos clips de Mabry soltando unas hostias buenas. Ah, Pues yo le he no, ese es visto el otro, muchas el hostias. Unrivaled. ¿Es No el es otro? de Ah, Brian el Stewart, 3x3. ¿no? Ah, es que Unrivaled, solo he visto plano cerrado de las hostias, no he visto cuántas Sí, sí. jugaban. Pero Mate, Yo le he visto dar hostias mucho más gordas. Que la gente se le ha tirado encima. La pobre muchacha Marina. ¿No? Pobrecita mía, que cómo os pasáis. A la mínima que hace la pobre muchacha que le da así un poco. A ver. Bueno, ¿alguien quiere decir algo más? mira, por aquí sí, por cerrar, Pues que vamos a por el todas. objetivo es ganar la liga regular y el playoff tiramos con Nerea y Oma y ya está. Al fin del Y ya mundo. estarán 100% recuperadas. Pues sí. Ojo que ganar la liga regular tiene Es un un premio. premio, Lo he dicho muchas veces. Tiene un premio mucho mayor ganar la liga regular que ganar los playoffs. Y Hombre, ojo como ganemos a Valencia el próximo día. que se te pone muy de cara, Vamos Sí. francamente bien. Se te pone muy de cara. Sí, porque ahí nuestro único rival ya sería Girona. Y Girona Claro, pero- va así. Y Girona, es que Girona tiene un gran equipo, pero muy corto. Sí, es que son 9. Claro, es que tiene. Entonces, juégate todas las competiciones al máximo nivel que puedan acceder, juégatelo todo con una plantilla corta. Y lo hemos vivido el año pasado, ¿eh? Claro. Esos altibajos. Es que... Y menos mal que lo de Koulibaly fue menos de lo que parecía al principio y ha Sí, vuelto, porque es que que la si gente no, se ha cagado, Si no, lo de Koulibaly le hubiera hecho un daño tremendo. ya perdieron 2 de... Y es que una liga nosotros ya hemos precisamente por jugado eso. con casi todo el mundo, pero es que Girona no ha jugado, que lo están poniendo ahora por el chat. Que no han Claro. jugado ni con Salamanca, ni con Valencia, ni con Jairis, yo creo.
Bueno, pero a nosotros nos falta visitar País Vasco 2 veces más, o sea que... Sí. Bueno, ya tienes el margen de... Lo acaba de decir Sarito Beneo. Sí, pero solo tenemos uno. Hay que tener 2. Ya. Para poder perder contra IDK. Contra Araski. Con Vitola, que han fichado a Vitola, fichajazo. Ojo, Es fichajón. verdad, fichajón, de Fichajón. Vitola. Sí. Una gran infravalorada. Total. Sí. Gran fichaje IDK. Bueno, más cositas. No sé, No recuerdes que lo de los viajes vascos. Ahora que decía Fuente el Tirzo de los viajes, a los que sois de viajar en este grupo, ¿no tenéis ningún viaje planificado para Sí. baloncesto? Para mandaros. Que no sea la copas y No. Nosotros vamos, mi cuadrilla hemos sacado viaje ya Menos para el yo. día menos Aldara, que no ha querido venir. Así que No puedo ir, trabajo. no has ¿A dónde? querido venir el Trabajo. 28 de febrero a... IDK. Oye, si queréis os paso datos si alguien más se quiere apuntar. El 28 de febrero vamos a Donosti, ya tenemos el hotel, vamos 14, para... Yo estoy en ello, a ver si puedo ir. Venga, Willy, venga, que... A ver. Nos vamos a cenar al restaurante que nos recomendó Lara, que es el Peristegui. Petriteri. Ministerio. No lo tengo aquí. Petriteri. Escribí a Lara y le dije, Lara, ¿dónde podemos comernos un chuletón como Dios manda? Y dijo, Es verdad, el 28 es el cumpleaños de Mariana. y dije, pues al Petritegui, pues ya está. Así que nos vamos a cenar al Petritegui y comemos cerca del pabellón, en una hamburguesería, creo que hemos reservado ya, y vamos 14. Así que, y Willy, mira, a ver si te animas. Oye, Animado estoy. Si me cuadro un poco las fechas por unos Poco temas, bien. a ver, y si os animáis a alguno, lo decís, y amplio reservas y demás, que lo pasaremos bien, ¿eh? Hacemos noche y eso. Y Toda la razón a programas T5, ¿eh? Se empieza a notar la entrada de patrocinadores en el proyecto. Sí. Esto es una cosa. financian ahí. Pero escucha, programas de 5 solo tienen los del staff, que son los 3 que ves ahí arriba, ¿vale? Porque El resto... Aldara dice que no le va bien, porque no le ha llegado, ¿ves? Y ya Pablo y yo que estamos abajo es que ni nos lo Primera planteamos, noticia. que no nos llega. Nosotros no sé, no somos... Siempre hubo clases, Mara. Ya está, Aquí, hay que... sí. Pero No os preocupéis, que los os ricos lo que enseñaremos, quieren y los pobres lo que nos da la gana, Pablo. os enseñaremos fotos, que os enseñaremos. Mira. Ahí va. Pues no soy del staff. Lo siento. El equipo directivo son los que están arriba siempre. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pero bueno, ya iremos ya. Oye. Bueno, En fin. chiquis, muchas gracias por vuestra presencia, como siempre. Es extraordinario comentar con vosotras y vosotros de básquet y de viajes y cosas en general. Y de la vida en general. Sí. Algún día estos nos tenemos que venir con una cañita ya. Es lo que nos falta, echar una caña aquí, un niñote. Programa en directo. Escúchame. Bueno, ahora que Aldara dice lo de programa en directo. Hay que decir, mira, yo lo voy a decir en público para que quede constancia. Tenemos visto un bar baloncestístico en Zaragoza. ¿Sí? Que os lo pasé el otro día a la directiva. A los demás no. Claro. A la directiva. Buah, otra vez, Mara, otra Ya vez. me haréis caso. Otra vez. Los del Oye, podcast, ya me Ramón, haréis pero has caso. avanzado. Hay que ir a hacer las pruebas del menú, pues como las bodas. No he avanzado nada porque yo hice un vídeo. Es un bar que hay en una zona céntrica de Zaragoza y está llena de camisetas de clubes de baloncesto, aparte de camisetas de Casa de Mon. Y me sorprendió porque está al lado de un sitio en el que estoy trabajando y me fui a tomar un café y estaba aquello peta de camisetas y les mandé un vídeo a Willy y a Carlos. Digo, oye, igual a la muela no, pero esto queda más cerca. Y es un bar, que en un bar siempre estás más cómodo que... Oye, y tenía tele, ¿eh? Tenía 2 teles, me parece, sí. Pues es que el otro día yo en X, bueno, como hoy no hay que hablar de segunda red porque pues igual. El otro día en X yo ponía un esto que no me ha contestado ni en tanto
preguntando por algún bar y más allá del mercado Puerta Cinegia, donde, joder, pues nos pudiéramos, hablo con mi cuadrilla, pero por supuesto abierto a todo el mundo, ¿no? Donde, joder, pues se pueda juntar la gente a ver el Casa de Mon, chicos y chicas, y podamos tener, pues al Dara el otro día, por ejemplo, que estuvimos viendo allí, creo que el Perfumerías de Casa de Mon, pues estuvimos viéndolo ahí, pues cenas algo, tal vez el partido, te tomas 4 cañas y ya está, ¿no? Y ojo, el problema de Puerta Cinegia es que está bien, y a nosotros bien, le pedimos una mesa a lo de la tele y nos guardan una mesa grande a lo de la T, o sea que bien, pero es verdad que no hay volumen, que la gente no va a ver el básquet, entra la gente y sale, tal, y cuando mete canasta, y la gente te mira raro, tal. Sí. De básquet, que si sin embargo, si alguien tiene un bar o un conocido que tenga un bar o lo que sea, y dice, oye, que os ponemos los partidos, pues vamos, cenamos ahí la cuadrilla que sea, oye, pues perfecto, y te juntas, ¿no? Y ves el básquet con gente. Así que si alguien tiene algún bar y quiere poner los partidos del Casa de Mon y tal, o conoce a alguien que los vaya a poner y que nos los ponga, aunque juegue en Zaragoza, pues oye, que lo comente en las redes sociales y que nos lo diga, aunque sea en las del podcast, y que nos diga, yo conozco este bar, oye. Y además, si nos invitan a cenar ya ni te cuento. Bueno, entonces la fenomenal. Les grabamos un par de stories y por favor no invitemos a los 3 de la junta directiva con unas cañicas para todos, que si no luego. Bueno, a los demás un vaso de agua nos darán, Mara. Unas cañas para el... Fernando dice que como me has tenido arriba soy de la junta directiva. Nada, solo es posicional. El staff es el staff, hijo mío. ¿Qué vamos a hacer? Soy la directiva de mi casa. Así que, jefe Fernando, ya lo siento, yo soy la directiva. Pobre jefe Fernando. Pobre jefe Fernando. Ahí lo tengo, haciendo la comida de mañana. Siempre incomprendido, jefe Fernando. Bueno, chicos, está escribiendo mucho. Sí, porque está atento al fuego, nada más. Vale. Bueno, muchas gracias a todas y todas. A todas y todos, nos vemos el martes que viene, espero que con resultados de 2 victorias de las chicas, que eso serían unas noticias extraordinarias. La noticia, o sea, la victoria contra Fenerbahce ya nos dejaría mínimo terceras, sospecho, ¿no, Pablo? Llevo un cacao que la verdad que no te sé decir ahora mismo. Creo que ya nos metería en la final, bueno, en la Final Six no, nos dejaría cuartas, que luego tendríamos que jugar esta previa, pero bueno, hoy ya estaría bien. Y luego, desplazamiento Praga, quizá. Hostia, cuidado con el otro grupo, Sí. Los cruces. Si eres cuarto. Praga, Esquío, Girona. Esquío, que también no me gustaría ni un pelo. Bueno, vamos a ir paso a paso. Pero bueno, claro, es que. Primero pasemos, luego ya. Venga, sí, vamos a. Bueno, ahora sí, terminamos. Vamos a pasar un poquito por encima, solamente con los resultados de tercera FEP. Si queréis salir, saliros, pero si no, oye, de momento, como solamente vamos a comentar un poquito, porque segunda federación no ha habido, ya sabéis, como he dicho ya un par de veces, ni CBZ ni Peñasgol se han jugado por los parones de la Copa España, pero sí que es verdad que en tercera federación, la antigua EVA, hemos tenido 2 partidos muy chulos porque eran los derbis, ¿no? Por un lado, en el grupo Barbastro-Alfindén con victoria de Barbastro, Cuarte La Muela con victoria de La Muela. En Cuarte. Hablando de Cuarte, venga, que nos hablen de Cuarte, algo, dinos cosas, Víctor. Pues Cuarte, la verdad es que yo esperaba que después del parón y habiendo recuperado y aparte casi el roster entero iba a ir otra vez para arriba, pero no ha vuelto bien. O sea, el primer partido, no recuerdo cuál fue el rival, jugó en Cataluña, perdió casi de 40 y ahora vuelve a perder con La Muela, que recordemos que ya perdió en La Muela el primer derbi, ya lo perdió, o sea, no han vuelto bien de las vacaciones. Yo esperaba de verdad que fueran a ir para arriba. Pero como ha comentado Ramón, nos ha comentado antes del partido, pues es que los puntales del equipo como Marcos Portalet y Javi Fernández, pues Marcos se quedó en 4 puntos y Javi Fernández fue descalificado por 2 técnicas, pues la verdad es que ahí Cuarte pierde mucho poder ofensivo porque son 2 jugadores vitales ofensivamente, aunque luego
haya jugadores como Jimeno que te aportan puntos, pero ellos dos son los que marcan el salto de calidad del equipo. Así que la verdad que yo sí que esperaba que hubieran vuelto mejor, pero bueno. Y ese Barbastro al fin Ramón, con victoria Barbastro por 1, ¿eh? Sí, por 1. Yo creo que lo más sorpresivo es que fuera por 1, ¿no? Porque al final, pues la temporada de cada equipo está claro que si alguno de los dos tenía que llevarse la victoria, sobre el papel era Barbastro el que tenía que ganar. Pero bueno, de nuevo, actuaciones destacadas de no solo un jugador en las filas del Barbastro, está Xavi Rosas, Latorre y Sartor en este caso, con creo que eran más de 12 de valoración todos. Y bueno, y en Alfinden, pues todo lo contrario, destacando mucho Tavares, que fue el MVP del partido, se cascó un 31 de valoración con 21 puntos y tal. Correia, pues lo mismo, un 16 de valoración, pero claro, es que juegan ellos dos. El resto del equipo, yo cuando he ido a verlos, tampoco me parece que sea un equipo para estar haciendo muchísimo más de lo que están haciendo. Así que pues es lo que hay. Y por otro lado, en La Muela, decir que aprovechando que nos escuchan en el podcast, que cada vez que voy a narrar nos lo dice el presidente y me lo dice Bastida, que de hecho terminó el partido y me dijo, bueno, a ver si al final sí que nos salvamos. Pues nada, mandarles un saludo y que este fin de semana vuelven a jugar a casa. Volveremos a estar allí con el bombo ese que tienen, que es el bombo maldito de Dios que se ponen detrás nuestro de posición de comentarista, y salgo con más dolor de cabeza que el que puedan tener cualquiera de los jóvenes de este grupo un domingo por la mañana. Y es increíble. Pero bueno, solo destacar del partido de Cuarte el ambiente que hubo en el pabellón, que estuvo lleno el pabellón. Es verdad que no es un pabellón gigantesco, pero podría ser perfectamente un pabellón de FIBA Europe Cup. Y estaba lleno con la afición de los dos equipos. Y no, que también tenía goteras. Claro, lo que hace es un frío también. Sí. Pero bueno. El año que viene estará el pabellón nuevo. Ese será un pabellón ya más en condiciones. Ese será el ascenso a segunda fe. Como crecéis los de Cuarte. Llevaba 5 años para las obras. Patrocinadores que nosotros. Solo hay gente así, solo hay gente de esta. No como un Villamayor. La milla de oro. Claro. Bueno, pues ya que La Muela nos escucha, si Frivalca quiere patrocinar algo más, ¿verdad? Pues oye, ya. Perfecto. A ver si nos llega a los de y aquí, abajo. Frivalca, aquí arriba, Frivalca La Muela. Oye, nos hacemos publicidad, claro que sí. Bueno, pues hoy 1:15, muy por debajo de lo que últimamente viene siendo habitual, pero lo vamos a ir dejando. Es verdad que el hecho de no haber tenido segunda federación, pues nos quita ese Frivalca. Ese es el no haber tenido segunda federación, nos quita ese cuartito de hora que por lo menos a quienes nos escucháis, pues bueno, casi vais a echar de menos que no nos pasemos tan de largo. Pero bueno, esto sí que es una amenaza. Esos 18 minutos que hoy quitamos del programa los sumaremos en el próximo. Así que hasta aquí. Habrá muy buenas noticias que contar y entonces se extenderá más el programa. Hasta aquí el programa de hoy. Esperemos no hablar de más lesiones de los chicos y hablar de alguna victoria. Chicos, chicas, buenas noches. Chao, chao. Chao.